Como hemos venido estudiando los últimos lunes, en este final de la oración modelo de Mateo capítulo 6, en aquel célebre y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hemos venido hablando de precisamente ese conflicto espiritual en el que se encuentra el creyente. Y a raíz de ese conflicto espiritual, de la llamada guerra espiritual, hemos tenido que hablar acerca del conflicto, del enemigo y de las estrategias o el ataque del enemigo. Hoy finalmente, después de la quinta clase que hemos tenido este seminario de guerra espiritual, que está encumbrado en este seminario de oración que tenemos los días lunes, hemos llegado finalmente a ese tema maravilloso que es la armadura de Dios, ese tema maravilloso que es la armadura de Dios. Y por esa razón vamos a tomar el tiempo de poderlo estudiar de la mejor manera. Pero yo les voy a invitar a que hagamos algo, y es que yo sé que para los que están escuchando no es extraño este tema. En algún momento debieron haber escuchado acerca de él. Para los que están conectados, para los que están viendo este tiempo en el que estudiamos la palabra y luego oramos, no es extraño el término guerra espiritual, los términos conflicto, y mucho menos es extraño para ustedes Efesios capítulo 6. Y por esa razón vamos a tratar de ser lo más juiciosos que se pueda con este tema de la armadura de Dios, porque es un tema que se ha enseñado tan mal en oportunidades y se ha tomado la armadura más como un fetiche, como un agüero, donde la gente en las mañanas se la pone, entonces se levantan y se ponen el yelmo y el cinturón y la coraza y toda una parafernalia que es hasta infantil, porque como nos vamos a dar cuenta el día de hoy, en el tema como lo vamos a desarrollar, la armadura no es algo que uno se la pasa quitando y poniendo, sino que la armadura debe ser algo que debe permanecer en el creyente. Entonces, por esa razón, pido al Señor, y como bien lo oraba ahorita Osquitar, que el Señor sea el que nos asista, tanto a ustedes para aprender, como a mí para enseñar lo que dice la Escritura. Dice Efesios capítulo 6 en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero el estudio que vamos a hacer a partir del día de hoy va a ir desde el verso 13 hasta el verso 20. Vamos a hablar de las 7 partes que tiene la armadura de Dios. Y alguien podría decir, no, pero yo solo cuento 6. Bueno, ese es uno de los errores en los cuales se ha caído en este estudio, que se piensa que son solo 6, cuando el apóstol Pablo nombra 7 diferentes partes esenciales de la armadura que debe vestir el creyente para poder afrontar este conflicto espiritual. Ya con este preámbulo y con este abrebocas, me gustaría leer algo que dice el puritano William Gurnall en su libro maravilloso, El cristiano con su armadura completa. Me gustaría poder leerles algo que dice él en su libro. Dice así: en el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas gloriosas. Pero aquí, aquellas, a saber, las piezas específicas de la armadura, deben usarse noche y día. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. De otra manera, no seremos verdaderos soldados de Cristo. Con esta armadura debemos estar firmes, atentos y nunca relajar nuestra vigilancia, porque el momento en que el santo duerme es el momento en que Satanás lo tienta. Cualquier mosca desearía atreverse a subir sobre un león dormido. Ahí aparece la portada de ese libro que pueden adquirir en una librería cristiana donde se dediquen a vender libros, que también parece una redundancia esto, ¿no? Pero es que hay librerías cristianas de toda clase, ¿no? Entonces, una librería de confianza donde verdaderamente se empeñen en tener un jefe de departamento que escoja bien los libros a nivel doctrinal, van a encontrar este libro maravilloso, El creyente con la armadura de Dios completa, de William Gurnall. Maravilloso, maravilloso.
Y me llama la atención, mis hermanos, lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Gurnall habla de que como creyentes no podemos bajar la guardia, no nos podemos dormir. Me llama también poderosamente la atención algo que sucedía, un fenómeno que sucedía cuando reconstruyeron las murallas de Jerusalén luego de que volvieron de 70 años de cautiverio los israelitas. Recuerden que Babilonia viene, se lleva a toda la gente de Jerusalén, los principales, se los lleva, destruye la ciudad, acaba con el templo, profana el lugar santo. Y en Babilonia duran 70 años, bueno, bajo el poderío de Babilonia y luego de los medos y persas. Y es precisamente bajo ese gobierno de medos y persas que Nehemías vuelve y reconstruye las murallas de Jerusalén, y con Esdras se reconstruye el templo. Y es algo maravilloso lo que sucede, pero me llama la atención cuál era la dinámica de vida que tenían aquellas personas mientras construían las murallas. Tenían muchos enemigos, había mucha gente que no quería que Israel se volviera a levantar como nación, tenían muchos enemigos. Y a pesar de que aún el rey de Medos y Persas se había levantado para ayudarles a que volvieran y reconstruyeran su ciudad y su templo, muchos enemigos querían atacarlos y querían destruirlos. Y por eso literalmente todos los israelitas de aquella época con una mano construían la muralla y con otra tenían la espada, imagínense. Dice que mientras construyeron la muralla, que era lo que los defendía, ellos no dormían bien, no se quitaban la ropa ni siquiera, sino solamente para bañarse y seguir trabajando. Fue algo, jornadas obviamente, jornadas de trabajo obviamente, para que algunos puedan descansar algunas horas, pero literalmente no soltaban la espada mientras pegaban los ladrillos. Y de alguna manera esto es una alegoría de cómo debemos velar nosotros como creyentes en nuestra vida espiritual. Debemos estar pendientes. Nosotros no podemos idealizar este mundo. Si algo vamos a idealizar, que sea la gloria eterna, que sea el cielo. Pero este mundo es un negocio perdido, que idealicemos este mundo, porque este mundo es un mundo caído, donde nosotros sencillamente estamos de paso y somos peregrinos. El cristiano vencedor nunca entonces bajará la guardia, porque en el momento menos esperado el enemigo vuelve. Nunca nos dejará en paz en medio de este peregrinaje. La victoria no está en el haber resistido una vez a Satanás, sino en permanecer firme contra cualquier otro eventual agresión que él levante en contra de nosotros. Así que es el objetivo del soldado cristiano en esta guerra: permanecer firme, como dice el verso 11 de Efesios 6, para que cuando haya pasado dichos momentos propicios que busca Satanás para derrumbarnos, nosotros retengamos el nombre de Cristo sin haberlo manchado con nuestras acciones. Debemos permanecer, mis hermanos, fieles. Ahora, es importante, ¿cómo vamos a ganar en esta guerra espiritual? Pues ciñéndonos de toda la armadura que se nos ha confiado. Pero mis hermanos, vuelvo y repito lo que decía al principio. Es ridículo entonces el concepto de guerra espiritual que hoy comúnmente se maneja en la cristiandad. Un concepto de gritos, saltos, vueltas, sudor, como si fuera algo físico, mis hermanos. Lo que enfrentamos no es algo físico, es algo espiritual. Y por esa razón, nuestro papel en esta guerra también debe desarrollarse de la manera en que las escrituras nos dicen que lo debemos hacer. Ahora, hablando de nuestro papel en esta guerra, es un papel en principio, no exclusivamente, un papel defensivo. Y nuestro objetivo es no caer. Ahora, estoy diciendo principalmente, no absolutamente, defensivo. Así también lo entienden los traductores de la versión de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, quienes en el verso 14 de Efesios capítulo 6 entran a describir las partes de la armadura con un preámbulo. Dicen: defiendan su posición, defiendan su posición. Eso es lo que nosotros hacemos.
El Señor ya todo lo hizo, el Señor venció ya al enemigo. El Señor ya obtuvo la victoria. Sencillamente en Cristo nosotros disfrutamos de esa victoria. Pero nosotros debemos mantenernos firmes para no creer a la mentira de Satanás, sino permanecer en la verdad de Cristo. Y es por eso que el apóstol presenta la herramienta que Dios nos ha dado para enfrentar dicha confrontación. Y el apóstol es el que le da el nombre a estas herramientas, les da el nombre de armadura de Dios. Y es muy importante ese título que le da el apóstol. Primero, porque una armadura tenía como objetivo primario la protección del ataque del enemigo, como lo vamos a ver en algunas partes. Y como he enfatizado, ese es el principal trabajo de la armadura, protegernos, defendernos, pero no es su único papel, vuelvo y repito. Ahora, en segundo lugar, se le denomina armadura de Dios porque señala que es Dios quien nos la provee. Eso no es algo que nos dio el hombre, es algo que nos provee Dios y que es una armadura según lo que es Dios, según sus atributos divinos que Él nos comparte. Así que es imposible, mis hermanos, que nosotros podamos comprender de qué se trata nuestra herramienta de protección llamada armadura de Dios si ignoramos los atributos de Dios. En este momento, en el curso que estoy haciendo de teología sistemática los miércoles, estamos precisamente viendo los atributos de Dios. Pero como sé que aquí hay personas que no están en ese curso o ya vieron ese curso, vamos a ver algunos de los atributos de Dios presentes en la armadura que son importantísimos, mis hermanos, importantísimos a la hora de enfrentar esta guerra. Ahora, valga la aclaración, valga la advertencia, mis hermanos, antes de entrar a ver los componentes que Pablo relaciona con esta armadura, es fundamental decir que no se trata de un elemento físico, vuelvo y repito. Eso puede parecer obvio, ya lo he repetido, es una armadura espiritual, bueno, pero resulta que tristemente muchos cristianos en su ignorancia, vuelvo y repito, todas las mañanas tienen la costumbre de hacer una pantomima, porque no se le puede llamar de otra manera, frente al espejo, al estarse colocando el cinturón, la coraza, el yelmo, el escudo, hasta toman la espada y todo este tipo de cosas. Y muchas veces lo paradójico es que hacen toda esta clase de mímica, pero ignoran a su vez lo que significa cada uno de estos elementos al interior de la escritura. Y por esa razón no pueden ser efectivos en la batalla espiritual. Y se terminan tropezando con la misma piedra por ignorar las verdades espirituales que emergen de la palabra de Dios, pensando que son objetos etéreos y místicos que sencillamente yo me pongo por la fe. Ignoran las verdades espirituales que hay detrás de todas las partes de la armadura que menciona el apóstol Pablo. Por eso, si en algo nos vamos a detener el día de hoy, es a decirles uno a uno las partes de la armadura y lo que significan escrituralmente. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. El apóstol Pablo permanecía al lado de un soldado romano cuando escribía la epístola a los Efesios, pues estaba preso en Roma. Y el apóstol, al entrar a hablar de la guerra que libramos, tomó como referencia la indumentaria que tenía ese soldado para señalar la necesidad de que el cristiano estuviese preparado para la batalla. Pero no son los elementos físicos de la armadura los importantes, sino los atributos de Dios que el apóstol relaciona con ellos. O sea que si yo no me detengo a explicar o como maestro, o no me detengo a entender como creyente, como cristiano, cómo es que relaciona el apóstol Pablo cada elemento con una verdad espiritual de los atributos de Dios, pues yo no voy a entender por qué los mencionó el apóstol Pablo. Estos atributos deben estar presentes en la vida del cristiano para que pueda enfrentar dicha guerra en la que se encuentra. Y aunque Pablo tiene como modelo la indumentaria de este soldado romano que les digo,
La verdad es que él toma estos elementos de la misma escritura. Allí Dios mismo describe a un guerrero y les voy a poner un ejemplo. Miren lo que dice el profeta Isaías con respecto a algunas cosas que menciona luego el apóstol Pablo. Uno piensa que es una novedad, que Pablo lo está diciendo de manera novedosa, pero nos vamos a dar cuenta de que no es así, mis hermanos. Isaías, hablando del Mesías, dice, Isaías capítulo 11, verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está citando el apóstol Pablo en Efesios a Isaías. Dice también en el capítulo 59, pero en el verso 17 del mismo profeta, se vistió de justicia como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. O sea, el apóstol Pablo citó al carbón lo que dijo el profeta Isaías. Así que Pablo, como un buen conocedor de las escrituras, toma dichos elementos y los relaciona con los atributos que el cristiano debe profesar, mis hermanos. Entonces, ya aquí nos estamos dando cuenta de muchas cosas que tal vez desde hace mucho tiempo debíamos tener en cuenta, pero que lamentablemente habíamos pasado por alto con respecto a este tema. Por favor, hermanos, vamos a leer todos los versículos desde el 13 hasta el 20 de Efesios capítulo 6 para que entendamos lo que vamos a hablar. Vamos a nombrar los 7 elementos que el apóstol Pablo resalta y que deben estar presentes en la vida de un cristiano para que pueda permanecer firme ante el ataque de Satanás y de los demonios. Hay una fotico allí que conseguí, me pareció maravillosa y que ustedes la tengan en cuenta. Ahora, me llamó la atención, yo pude haber editado la parte superior, pero esta foto es lo que nos demuestra, mis hermanos, cómo no se tiene muchas veces en cuenta una parte importantísima de la misma armadura al citar el texto. La foto sí lo tiene en cuenta porque dice orando en todo tiempo, pero entonces el texto debería ir hasta el verso 20. Entonces me llama la atención que a propósito voy a leer desde el verso 13 hasta el 20. Nosotros nos la hemos pasado 4 clases hablando del verso 11 al 13. Hoy vamos a centrarnos precisamente en el 13 en adelante. Ahora les advierto, el día de hoy no vamos a ver todas las partes de la armadura. No tenemos afán, no tenemos un tiempo que cumplir y me gustaría que nos quedara completamente claro cuál es la función de cada una de las partes y por esa razón hoy solamente vamos a ver una de ellas, la primera. Entonces dice así el texto. Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Ese es el texto que la Nueva Traducción Viviente dice, cuidando la posición, estar firmes, cuidando tu posición como creyente, como cristiano. Estad pues firmes, ceñidos con el lomo, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algunos solo leen hasta allí, pero continuemos leyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Algunos podrían decir, bueno, pero es que hasta el verso 18 es que se habla de la armadura, luego se habla de la predicación del apóstol Pablo. Bueno, mis hermanos, les tengo noticias. Una de las maneras más confrontativas de hacer guerra espiritual es cuando una persona se levanta a evangelizar a un incrédulo. Porque literalmente está predicándole la luz de Dios y esta persona, si le ilumina la luz de Dios en su vida, será traspuesto
de las tinieblas del infierno a la luz admirable del Señor, como lo dice el apóstol Pedro. Díganme si eso no es guerra espiritual. Por esa razón es que el apóstol Pablo escribe de la manera en que escribe: oren por mí para que cuando yo haga esta labor cuente con un respaldo espiritual, porque que una persona se convierta al cristianismo, abrace a Cristo, crea la verdad de las Escrituras, acepte que es un sucio pecador, que se está condenando, que necesita salvación y que esa salvación solo puede venir a través del Señor Jesucristo, es desmontar todas esas fortalezas que los incrédulos tienen en su mente y en su corazón. Son desarraigadas, como dice Primera de Corintios, y su mente es llevada cautiva a la obediencia en Cristo, derribando toda altivez, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que sucede cuando se le predica a una persona el evangelio. A mí me llama la atención lo que decía ahorita en la oración Oscar, que a través de la predicación online, parece paradójico, muchas personas que se encontraban lejos de Dios se están acercando. Y es que no es solo un testimonio, es el testimonio de muchas personas que en este tiempo de cuarentena, a través de las predicaciones, y hablo de gente aún que se encuentra muy lejos, aún fuera de Colombia, han sido redarguidas, han sido llamadas por el Señor y están trayendo cambios a su vida maravillosos y están volviéndose al Señor. Mis hermanos, eso es el mayor acto de guerra espiritual que hay, porque son personas que están pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto es maravilloso. Por esa razón, el día de hoy, cito desde el verso 13 hasta el 20, todo el pasaje de Efesios capítulo 6, lo que corresponde a la armadura de Dios. Estos atributos que Pablo nombra, sin duda, no son exhaustivos, porque si se dan cuenta, nombra 6 partes comparando con atributos de Dios. Una séptima es la oración. Pero el Señor Dios no tiene solo 6 atributos. Entonces, el apóstol Pablo no está siendo exhaustivo en los atributos. No está haciéndolo, sino que está presentando al cristiano como una comparación de algunos de esos atributos de Dios, que también hago la aclaración, no es que sean los más importantes, porque en Dios no tiene atributos más importantes que otros. Todos los atributos de Dios son importantes, son vitales. Sin alguno de ellos Dios no sería Dios, y están presentes en él en un solo acto y todo el tiempo en su existencia. Entonces estamos hablando de que no sean los más importantes, pero sí son relevantes en cuanto a la comparación que hace el apóstol Pablo y en cuanto a la guerra espiritual que nosotros libramos. Hay muchos otros atributos que deben estar presentes en la vida del cristiano, porque obviamente más atributos tiene el Señor y deben estar presentes en nuestra vida, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la única manera de ser su correcta imagen es que emulemos y proyectemos su carácter, y su carácter son sus atributos. Pero estos que nombra en particular el apóstol Pablo son fundamentales que estén presentes para dicho acto de guerra espiritual. Ahora, la expresión toda la armadura, dice John Stott, el teólogo, traduce la palabra griega panoplia, que significa la armadura completa de un soldado bien pertrechado. Y bien pertrechado, ese término pertrechado significa bien preparado para el momento del conflicto, para el momento del conflicto. Ahora, es muy importante, mis hermanos. Hay algunos que no relacionan, vuelvo y les repito, la oración con uno de los elementos que hace parte de la armadura. Y por esto, Pablo no lo asocia con algún elemento de la vestidura, de la armadura, y algunos interpretan que el apóstol Pablo no lo relaciona con ningún elemento de la armadura y por esa razón la oración no hace parte en sí misma de la armadura. Pero mis hermanos, por el contrario, que no lo relacione con ningún elemento en particular de la vestidura del soldado, lo que indica es que la oración es vital en torno a todos ellos, en torno a todos los elementos.
Sin duda la oración es el ámbito donde cada uno de estos elementos se arraiga en la vida del creyente. Mis hermanos, es que les voy a poner un ejemplo. ¿De qué nos sirve a nosotros? Por ejemplo, hablo de los estudiantes que están conmigo en el curso los días miércoles. ¿De qué me sirve a mí y a los estudiantes? Que estudiemos al pie de la letra todo lo que significan los atributos de Dios, si finalmente no los llevamos a la práctica y no le oramos a Dios para que esos atributos de Dios de alguna manera se vean evidenciados en nuestra vida como creyentes. Para nada. Entonces, por esa razón es tan vital la oración al interior de la guerra espiritual, la oración al interior de poder nosotros verdaderamente vestir la armadura de Dios. Es que vestir la armadura de Dios es que cada uno de estos atributos de Dios sean evidentes en nuestra vida. Más allá de levantarme todas las mañanas, de hacer un acto etéreo y completamente místico y emocional, de ponerme objetos invisibles, lo que debo hacer es comprender lo que dice la bendita palabra de Dios y hacerlo algo real en mi vida, algo real en mi vida. Ahora, la secuencia en que menciona el apóstol Pablo las partes de la armadura, los elementos de la armadura, no es algo arbitrario, no es algo sin importancia, él no nombra de manera desordenada, no para nada. Él es intencional al nombrarlo en el orden que nombra cada uno de los elementos. De hecho, los primeros 3 elementos nombrados en Efesios capítulo 6 siempre permanecen puestos en el soldado, que son la correa, la coraza y el calzado. De hecho, el pastor John MacArthur comenta, como lo indica la palabra estad, que representa el tiempo verbal aorista en el griego, significa una acción que se mantiene en el tiempo. Las 3 primeras piezas de la armadura entonces son permanentes y el creyente nunca debe estar sin ellas. ¿Cuáles? La correa, o sea, el cinturón, el cinto, como dice algunas traducciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la coraza, la pechera, y el calzado, las sandalias. Los otros 3 elementos eran algo que el soldado debía tomar al enfrentar el combate. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El escudo, el casco y la espada. El hecho de yo haberles dado el ejemplo de Nehemías, de que ellos todo el tiempo tenían la espada en la mano, era de que estaban constantemente en ese agite, en ese azore, de que en cualquier momento los podían atacar. Y por esa razón no soltaban la espada. De hecho, la palabra de Dios dice que hubo un valiente de David que se enfrentó no sé a cuántas personas en un campo de lentejas y acabó, mejor dicho, un ejército grandísimo. Y dice que fue tanto el tiempo de lucha que tuvo que la mano se le entumeció y quedó apretando la espada. Imagínense. Entonces, aquí sencillamente hago la aclaración de que para el soldado romano, 3 partes estaban fijas, o sea, parte de su vestimenta, y 3 se ponía solo a la hora del ataque. Como nosotros no sabemos en qué momento vamos a ser atacados, significa que en todo momento tenemos que estarlas vistiendo. De allí que el apóstol Pablo señale en estos 3 últimos elementos, nombro los que se ponían solo en el momento de la batalla, la acción de tomar. Mientras que en la primera parte dice, estad ceñidos, la correa, la coraza, el calzado, habla de todo el tiempo estar puestos. Pero en la segunda parte dice, y tomad el escudo, el casco, la espada. Entonces está haciendo referencia precisamente a la costumbre del soldado. Y el apóstol Pablo cierra con la oración y la importancia que ésta ya tiene y que hemos señalado anteriormente. Y esa va a ser nuestra distribución natural, mis hermanos, en este estudio de la armadura de Dios. Hoy veremos la exposición del primer elemento que conforma la armadura, es decir, el cinturón, el cinto o la correa de la verdad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Dice Efesios capítulo 6, el verso 14 en la Reina Valera. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
La Nueva Versión Internacional dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, lo que nombraba precisamente el pastor John MacArthur, diciendo que todo el tiempo debía estar puesto. Y aquí busqué una imagen que más o menos hace una alegoría de lo que debe ser, para la vestidura romana de la época. Protección contra las mentiras del enemigo. Ya esta imagen toma una postura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y por qué digo que esta imagen ya toma una postura? Porque hay dos posturas al interior de los teólogos y de los exégetas que estudian profundamente este texto, y yo se las voy a presentar ambas posturas. Posturas que no me parecen contradictorias, sino antes bien como que se alimentan una de la otra, pero es bueno mencionarlas de manera individual. Por ahora les menciono, el cinturón en el uniforme del soldado, fuese romano o de cualquier otro imperio, era algo vital. Quiero que nos pongamos en situación. Debemos recordar que en esa época la vestimenta de los hombres eran túnicas. O sea, estamos hablando de una época donde los hombres no usaban pantalón, sino túnicas. Y la túnica era un vestido desde el cuello hasta la mitad del muslo. O sea, recuerden ojalá películas donde salgan romanos sin su vestidura de soldado y se van a dar cuenta que eran túnicas muy cortas. Ahora, imaginémonos a un soldado peleando con esa túnica suelta. Una túnica que estaba bomboleando por todo lado, sería un desastre. No tendría facilidad de movimiento. Y de hecho estaría exponiéndose a torpezas y a enredarse y a ser presa fácil del enemigo. De hecho, quiero que entendamos una cosa, a veces somos muy dados a occidentalizar lo que leemos en la escritura. Para nosotros al día de hoy, esto lo voy a decir con mucho respeto, con mucho pudor, para nosotros al día de hoy es algo de todos los días tener ropa interior. En aquella época no usaban ropa interior. Solo personas que tenían cargos muy santos usaban ropa interior. Por eso cuando se habla de las vestiduras sacerdotales, aún en el Antiguo Testamento se menciona que a los levitas se les hacían calzoncillos. Imagínense. Pero la gente en general no usaba ropa interior. Entonces imagínense con más veras cómo debía estar ceñida el vestido del soldado al soldado. Eso debemos tenerlo muy en cuenta. El cinturón afianzaba la túnica al cuerpo y permitía facilidad de movimiento al soldado. Ahora, por más excelente que fuesen las otras armas, un excelente escudo, una excelente espada, un maravilloso casco, si no tenía ceñido a sus vestidos, a su cuerpo por medio del cinturón, sería un desastre la confrontación. Quiero que volvamos nuevamente a la imagen que fijé. Si asociamos todo lo que les estoy diciendo, solo una túnica, no se usaba ropa interior, de alguna manera era muy corta, por esa razón el cinto tiene lo que ciñe todo su vestido y también de alguna manera una protección exterior para sus partes nobles. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hablar del cinturón de la verdad. Sin dudas, entonces el cinturón es un aspecto vital en la composición de la armadura del soldado. Pablo relaciona el cinturón y su función en la vestimenta de un soldado con uno de los atributos de Dios maravillosos, como es la verdad. Así que rápidamente podemos decir que la verdad es un elemento vital en la vida de todo cristiano y su confrontación en la guerra espiritual en la que se halla. Recordemos, el Señor nos está diciendo a través del autor bíblico, ponte el cinturón de la verdad. Pero bueno, la pregunta del millón sería, ¿a qué verdad se refiere el apóstol Pablo? Y aquí es donde les hablaba de diferentes posiciones que hay en algunos exégetas. En la respuesta, los exégetas bíblicos no se colocan de acuerdo. Vuelvo y les repito, yo voy a nombrar el día de hoy las dos posiciones, pero a pesar de nombrar las dos posiciones parece que se relacionan más que contradecirse. Muchos dicen que cuando se habla de ceñirse los lomos con la verdad, está hablando precisamente de la verdad como una expresión inherente en la vida del cristiano. Es decir, el cristiano debe desechar las mentiras, debe desechar el engaño
y ser alguien plenamente confiable, pues es una persona que tiene a la verdad como uno de los atributos más palpables y como testimonio de ser verdadero cristiano. O sea, un cristiano no miente. Esa es una de las posturas que hay. Y mis hermanos, les digo una cosa, sin duda alguna, la verdad es un aspecto vital en la vida del creyente. Entonces, en torno a su confrontación con Satanás, el apóstol Pablo en la misma epístola ya ha hecho un énfasis en torno a que nosotros como cristianos debemos ser verdaderos. Dice Efesios capítulo 4, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, en ese orden de ideas, es vital porque Satanás tiene como uno de sus atributos principales la mentira. El Señor Jesucristo llamó a Satanás padre de mentira, imagínense. Así que es imposible escúchenme bien, es imposible permanecer firme en la batalla espiritual contra Satanás si el cristiano no ha desechado plenamente de su vida la mentira. O sea, el lenguaje que debemos hablar es el lenguaje de la verdad, el lenguaje de la verdad. Me llama la atención esta imagen porque cuando una persona habla verdad no se complica, pero una persona que habla mentiras siempre tendrá que estar recordando qué fue lo que dijo, qué fue lo que dijo. Imagínense. Sin duda, Satanás, es importante que tengamos nosotros en cuenta que Satanás es padre de mentira y no caer nosotros en el juego aún de Satanás de decir mentiras aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás tomará las mentiras, las caretas, las mentiras y las sacará a flote en algún momento. Las hará visibles para llevar al cristiano a la vergüenza y el nombre de Cristo sea vituperado, sea vilipendiado. Nosotros no estamos exentos en algún momento de cometer un error y pecar. No estamos exentos. Pero esto no es una apología ni una palmadita en el hombro para que mientas y para que no digas la verdad. La característica del creyente debe ser que es verdadero. No hay una contradicción tan grande como esta. Escuchar a un cristiano diciendo groserías, por ejemplo. Pero ¿por qué, si somos tan categóricos en eso y como creyentes no aceptamos decir groserías? Porque a veces como creyentes somos tan laxos con la verdad y terminamos justificando en oportunidades decir mentiras. No, nunca es aprobado el decir mentiras. Como expresa el dicho popular, el diablo tapa y tapa hasta que destapa. Y cuando destapa, expone lo falso que el cristiano quería ocultar con su mentira. Y por esa razón será avergonzado. No podremos entonces, mis hermanos, enfrentar esta guerra espiritual contra Satanás si permanecemos firmes con la mentira, sino que debemos permanecer firmes es con la verdad. Si permanecer firmes es renunciar a la mentira y perseverar en la verdad, podremos tener la victoria. Nosotros no podemos permitir las mentiras en nuestra vida, ni siquiera en el área más pequeña. Sin duda esa área, por pequeña que sea, será expuesta y seremos ridiculizados por el enemigo. Él está buscando eso precisamente. La gran victoria de Dios es cuando una persona, vuelvo y les repito cuando les decía ahorita acerca del evangelismo, cuando una persona pasa de las tinieblas a la luz, es una gran victoria del Señor. Por eso la Biblia dice que cuando uno se convierte, hay fiesta en los cielos. Una cosa maravillosa. De hecho, es uno de los milagros, es el milagro más grande. El milagro de nacer de nuevo es el milagro más grande, más maravilloso que hay. Pero la victoria más grande de Satanás, por su parte, es cuando hace caer, no a un incrédulo, sino cuando hace caer a un creyente. Cuando hace caer a un creyente. El cristiano, si ha sido forjado en la verdad como forma de vida y expresión, tendrá completa libertad al enfrentar esta batalla contra Satanás. Como la correa lo hace en el vestido del soldado, no tendrá temor de que algo oculto y vergonzoso salga
a flote. Y mis hermanos, cuando hablamos de verdad, no hablo de medias verdades o de medias mentiras. Eso no existe. En los términos bíblicos no existen medias mentiras y no existen medias verdades. Existe o la verdad o existe la mentira. Tengamos eso en cuenta. Y lo nombro ¿por qué? Porque estamos en una época posmoderna, y el posmodernismo es donde no hay verdades absolutas y donde todo es subjetivo. Eso no cuenta, mis hermanos, en la vida de un cristiano. En la vida de un cristiano, claro que hay valores absolutos. Y claro que en la vida del cristiano hay valores que son blancos o negros, no una escala de grises. Tenemos que tener muy en cuenta, por eso ponía esta imagen. Esta verdad es solo una parte de la mentira. Ese es el lenguaje que a veces se habla en este mundo, mis hermanos. Un lenguaje que no es claro, un lenguaje que no toma una postura, una posición. O estás diciendo la verdad o estás diciendo mentiras. No podemos ser tan ambiguos en esta posición. Dice John Stott, que es un teólogo maravilloso que hemos citado muchas veces en las clases y también en los cultos de oración. Dice, engañar, caer en hipocresía, unirse a intrigas y mentiras es jugar el juego del diablo y no podremos vencerlo con su propio juego. Lo que más abomina es la verdad transparente. ¿Quién? Satanás abomina la verdad transparente. Ama la oscuridad, la luz lo hace huir. Tanto para la salud espiritual como para la mental, es indispensable la honestidad con uno mismo. Quiero leerles esa última parte. Tanto para la salud espiritual como para la mental, es indispensable la honestidad con uno mismo. Mis hermanos, de verdad tomemos esto en cuenta. Ahora, esta es una de dos posiciones que hay en la forma correcta de explicar este texto. La segunda forma de explicarlo es esta. Hay muchos exegetas que no están de acuerdo con que esta sea la verdad de la cual está hablando el apóstol Pablo, de que el creyente todo el tiempo diga la verdad. Según estos exegetas, la verdad a la cual hace referencia el apóstol Pablo es la verdad que Dios nos ha dado y que el cristiano debe apropiarse en su ser. Es decir, la verdad que se encuentra en la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dicen eso ellos? Porque la vida del cristiano se basa en un aprender de Dios y desaprender del mundo. No sé si están entendiendo este punto. La vida del creyente se basa en desaprender lo que aprendió del mundo, todos sus valores que son antivalores. Acuérdense que la escritura dice que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y cuando llegamos a Cristo, todos nuestros conceptos deben cambiar, deben ser transformados, y la escritura debe ser nuestra manera de pensar. Entonces, la vida del cristiano se basa en un aprender de Dios y desechar lo errado de lo que habíamos aprendido a través de este mundo caído en el que vivimos sin Dios por un tiempo. Por esas razones que Romanos 12, el verso 2 dice, no os conforméis, es decir, no tomes la forma, no te amoldes a este siglo, hablando de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mismo texto, pero leído de la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuál es buena, agradable y perfecta. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Ahora, sin duda alguna, mis hermanos, nadie puede enfrentar a Satanás y sus engaños sin tener una mente guiada por la verdad de la palabra de Dios. Pues discernir la falsedad solo es posible si la verdad gobierna nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro termómetro, mis hermanos? ¿Con qué comparamos nuestra vida para tomar decisiones? Si el cristiano sigue percibiendo la vida, es decir, cuando hablo percibir la vida del cristiano, sus objetivos, sus ilusiones, sus metas,
Lo mismo que un hombre impío, sin duda será presa fácil de Satanás. Tropezará en las tentaciones que el mismo mundo ofrece, en los ofrecimientos que éste le hace. Y de hecho, la forma de alcanzar sus objetivos, sus ilusiones y sus metas serán las mismas de un no creyente. De hecho, sus objetivos, sus ilusiones y sus metas serán las de un incrédulo. Es aterrador ver hoy al interior de la iglesia personas que piensan que el evangelio se trata de tener éxito laboral o de que se trata de tener éxito sentimental. Hay personas que piensan que el evangelio se trata de tener una vida exitosa en la salud. Esto es increíble, mis hermanos, nombrarlo. Pero es que se ha mundanizado tanto el mensaje desde los púlpitos que ahora los supuestos cristianos sueñan lo que sueñan las personas del mundo. Y aquí no estoy hablando de cosas pecaminosas y obviamente vergonzosas. Estoy hablando de que las personas buscan a Dios sencillamente porque quieren una mejor vida aquí y ahora. Se ha perdido la trascendencia. Se ha perdido el hecho de que pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven, que son eternas, sino que las personas están poniendo sus ojos en las cosas que se ven, que son temporales. Entonces el apóstol Pablo así lo enfatiza en esta misma epístola. Al hablar de los maestros que Dios ha dado a su iglesia, el propósito divino de estos maestros, ¿cuál es? Efesios 4:14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Quiénes son los que caen en el evangelio de la prosperidad? ¿Quiénes son los que caen en ese falso evangelio? Los niños fluctuantes, los inmaduros. Por eso conseguí esas imágenes. Niños. De hecho, personas que se niegan a crecer. Porque aquí la cuestión no es solamente nacer de nuevo, se trata también de crecer. Y el verso 15 dice algo muy importante también, sino que siguiendo, o sea, la mejor manera de no caer en manos de gente que engaña, maestros, pastores falsos que engañan, usando la artimaña del error. Y ahora, ¿quiénes caen allí? Los niños fluctuantes, los que un día piensan una cosa y otro día piensan en otra. ¿Cuál es la mejor manera de no caer en esa trampa? Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La mejor manera que tiene el creyente de crecer es alimentándose de la verdad, de la bendita palabra de Dios. Por eso hay exégetas que piensan que el cinto de la verdad está hablando de la verdad que emerge de las escrituras, mientras que otros exégetas hablan de que el creyente no debe mentir. Ahora, si por el contrario, la mente del cristiano está llena de la verdad bíblica en lugar de ser un niño fluctuante, está lleno de la bendita palabra de Dios, los ofrecimientos de Satanás no tendrán ninguna influencia sobre el cristiano maduro, pues como lo dijo el Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver ni en Cristo ni en los suyos. Aquí yace entonces su fuerza a la hora de la prueba. Un creyente que está cimentado en la verdad de las escrituras no caerá presa de las tentaciones de Satanás, porque éstas no le ofrecerán ningún placer. ¿Por qué razón? Porque su mente ha sido transformada. La razón, la tradición, los credos y las filosofías tal vez se quiebran bajo la presión de la vida, pero la bendita palabra de Dios, anclada en el corazón del creyente, vivirá y crecerá, permanecerá intacta y el creyente no caerá. Si tu mente es la mente renovada de la verdad, los ofrecimientos y tentaciones de Satanás cada vez serán menos poderosos y llamativos para tu vida, porque sencillamente estás creciendo y estás renovándote de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta llegar a la misma imagen del Señor Jesucristo. Es por esa razón que el Señor Jesús lo dijo en Juan 8:31 y 32.
Y él lo menciona de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él estaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo: ustedes han creído en mi palabra, y si mi palabra permanece en ustedes, no solo serán serán verdaderamente mis discípulos, sino que al conocer la verdad, esta verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del ataque de Satanás. Ya no serán esclavos del pecado, ya no serán esclavos de la maldad. De allí, mis hermanos, y tengo esto que decirlo con un dolor profundo en el corazón, si esta segunda postura que nos habla de que el cinturón de la verdad se refiere a la verdad de las Escrituras, es una desgracia, mis hermanos, la que está sucediendo en los púlpitos al día de hoy, que se desperdician al no predicar la verdad, las Escrituras, y solo se utilizan esos lugares santos para el entretenimiento del público que asiste y para los que tienen comezón de oír. Con razón Spurgeon dijo en su época: llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Esto es triste. Y sin duda, esos días han llegado y los estamos viviendo al día de hoy. Por esa razón, sin duda, la verdad de Dios se convierte en el cinturón que da libertad al enfrentar la guerra espiritual. La verdad, creo que la discusión, a ver, palabras más, palabras menos, esta discusión que hay entre los exégetas, de que no, es que el creyente no dice mentiras, o no, es que el creyente se alimenta de la verdad. Para mí, o sea, para mi concepto, creo que no hay disyuntiva. Una mente renovada con la verdad de Dios va a llevar a que esa vida sea libre de la mentira en cada aspecto de su vida. Una persona que está llena de la bendita palabra de Dios, lleno del consejo de Dios, no mentirá. Entonces me parece que estas dos posiciones, antes que ser antagonistas, se alimentan. Y por eso se las quise mencionar ambas el día de hoy. La verdad de Dios nos lleva a ser como Cristo, quien no mentía. Y él mismo es el verbo, la verdad hecha carne. Pablo expresa la vida en pos de la verdad como el arma en medio de nuestro conflicto. Segunda de Corintios 10, el verso 3, ya se los mencioné, pero se los quiero leer. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Mis hermanos, el día de hoy sencillamente vimos el verso 14, hemos visto la primera parte de 7, el primer, podemos decir, accesorio vital de la armadura, que es el cinto de la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El día de hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude precisamente a poder echar mano de esta bendita verdad que Él nos ha enseñado el día de hoy y nos ayude en la guerra espiritual.